Vale. Pues nada, bueno, buenos días a todos. Yo soy Sergio y con Pablo os haremos la presentación del proyecto Green. Proyecto Green, Inteligencia Colaborativa para Ciudades Sostenibles. Es un proyecto cuyo objetivo principal es el desarrollo a nivel industrial de una plataforma de inteligencia artificial que permita implementar los proyectos destinados a la explotación de los datos de IoT a través de la combinación de varias tecnologías. Entre ellas se encuentran el Federated Learning, el blockchain y los smart contracts. Ahora Pablo os hará una breve introducción de todo lo que queremos conseguir con este proyecto, pero bueno, la idea principal es la combinación de estas tres tecnologías, siempre apoyadas o enmarcadas en el marco de la inteligencia artificial, ya que es nuestra principal característica como empresa. Entonces, Pablo está silenciado, si no me equivoco. Vale, perdón. Sí, ¿ahora se me oye? Sí. Vale, bueno, yo soy Pablo y bueno, voy a explicar un poco lo que vamos a ver hoy. Después de esta breve introducción, hablaré un poco de los objetivos generales del proyecto. Explicaremos luego un poco a fondo las tecnologías que vamos a usar y hablaremos del caso de uso principal para el cual está pensado este proyecto. Después hablaremos un poco del esquema funcional que hemos pensado para esta plataforma, de la arquitectura que tiene. Y luego finalmente hablaremos del calendario, de los tiempos que tenemos pensados y de cómo estamos difundiendo los resultados de según vamos avanzando en el proyecto. Y luego finalmente un turno para si tenéis alguna pregunta, pues os lo hacéis. Pasa a la siguiente. Vale, bueno, pues el objetivo de Green es el de desarrollar una plataforma que sea open source y que permita el despliegue de servicios de inteligencia artificial basados en datos de IoT, de Internet of Things. Por Internet of Things lo que entendemos son una serie de objetos físicos, de objetos de la vida cotidiana, que tienen capacidad de registrar e intercambiar datos con otros dispositivos y otros sistemas a través de Internet u otras redes. Esta plataforma permitiría entrenar modelos de inteligencia artificial utilizando tres tecnologías que he dicho antes, Sergio: el Federated Learning, el blockchain y los smart contracts. Hablaremos de cada una de estas tres tecnologías más en profundidad después. Y el caso de uso principal para el cual hemos pensado esta plataforma es la optimización de la explotación de estaciones de recarga de vehículos eléctricos, de lo que llamaríamos electrolineras, donde se recargarían los vehículos eléctricos en una ciudad inteligente. Como objetivos generales de este proyecto sería optimizar y acelerar las transacciones por servicios entre dispositivos IoT, en este caso las electrolineras, de manera que sea descentralizada, transparente, segura y rápida entre todos los agentes. Para nosotros es muy importante que todo el proyecto sea open source y todas las tecnologías que vamos a usar van a estar basadas en tecnología open source. Y también está abierto, digamos, a nuevos casos de uso. Aunque la plataforma esté pensado para este caso de electrolineras conectadas entre sí, digamos que lo importante aquí no es tanto este caso de las electrolineras, sino hacer una plataforma que combine estas tecnologías de una manera eficiente. Y bueno, en general, este tipo de proyectos están enmarcados en lo que denominaríamos las Smart Cities, que una Smart City es una ciudad, digamos, una ciudad hipotética, que aplicaría las tecnologías de información y comunicación para mejorar la calidad de vida y la accesibilidad de sus habitantes y que asegurar que el desarrollo de la ciudad sea sostenible tanto en lo económico como en lo social y en lo ambiental. Entonces, pues es importante la utilización de los recursos, en este caso, digamos, serían los recursos energéticos, que es de lo que va este proyecto, hacer que los lugares de la ciudad sea más sostenible, implementando el uso de energías renovables. Es una cosa muy importante de este proyecto es preservar la privacidad de los ciudadanos y para eso utilizaremos tecnologías como blockchain y como Federated Learning y hacer pues que estas tecnologías sean más accesibles para todos los habitantes de esta ciudad. Y bueno, Sergio os va a explicar un poco ya las tecnologías principales que vamos a usar en el proyecto. Vale, como ha comentado también Pablo, el proyecto se basa principalmente en tres tecnologías, a pesar de que más tarde él os comentará algunos conceptos tecnológicos o algunas variaciones en las tecnologías que son importantes y que tenemos que tener en cuenta, ya que servirán como base de la plataforma que se quiere desarrollar, pero sin dar rodeos, las tres principales son el blockchain y el Federated Learning y los smart contracts.
El blockchain se utiliza principalmente en el entrenamiento de la inteligencia artificial, ya que permite descentralizar, mejorar la seguridad y aumentar la tolerancia a fallos. Esto permite asegurar las transacciones entre los diferentes agentes y estas transacciones estarían ordenadas utilizando los smart contracts. Los smart contracts serían contratos o cláusulas de software que restringirían estas relaciones entre los agentes. ¿Eso qué quiere decir? Que marcarían unas pautas y unas condiciones las cuales deberían respetar todos los agentes para poder trabajar dentro de la red de blockchain. Esto permite que la red sea autónoma, ya que, o esté automatizada, ya que al definir estas cláusulas todos se verán obligados a cumplirlas sin la necesidad de una autoridad central, que sea fiable y segura e inmutable, ya que al no poder sufrir variaciones, aportará esta seguridad a la red y que sea transparente, ya que es pública y puede ser observada por todos los agentes que participan en ella. Y por último, el Federated Learning nos permite o nos garantiza el intercambio entre datos, pero lo que nos garantiza realmente es la privacidad entre los dispositivos de la red, ya que no se deberán de compartir los datos privados de cada uno de los dispositivos o de cada uno de los agentes para participar en esta red, haciéndolo tanto más privado como más seguro. Todo esto, como ya he dicho, está marcado en el campo de la inteligencia artificial, ya que al final lo que queremos es la optimización de un modelo o de una relación entre diferentes agentes, que en nuestro caso de uso son las electrolineras. Para explicar cada una de las tecnologías, se plantea realizar ejemplos sencillos. Con esto quiero decir de que si hay personas que ya conocen qué es el blockchain, los smart contracts y Federated Learning, les van a resultar algo simples. Pero la idea es que esto sea una puerta de entrada para cualquiera que quiera informarse acerca de las tecnologías. Entonces, como ya hemos dicho, el blockchain es una herramienta para descentralizar y asegurar las transacciones. Para ejemplificar esto, nos situaremos en un patio de colegio. En este patio de colegio habrá niños tanto de primaria como de la ESO, los cuales quieren hacer transacciones entre cartas, quieren intercambiarse cromos. Em, ¿Cuál es la problemática? Que aunque inicialmente todas las transacciones, todos los intercambios funcionaban bien, a medida que va pasando el tiempo empiezan a haber problemas. ¿Qué problemas? Pues tanto de que aparecen cartas falsas y que por lo tanto hay varios niños que salen perjudicados, como que también empiezan a aparecer gente que las roba o que promete que va a hacer intercambios, se lleva las cartas de otros niños a casa y luego nunca se acaba realizando. Y como no hay ningún registro y ninguna prueba de este intercambio, al final sale perjudicada una parte de la gente que intercambia. Para ello, primero aparece un matón más mayor que lo que quiere es hacer como un poco de autoridad central en este caso, que se va a encargar de asegurar estas transacciones. Para ello, recogerá las cartas o los cromos que quieran intercambiar los dos niños, se los quedará un tiempo y cuando ese tiempo haya pasado, le dará el intercambio y devolverá las cartas a cada uno de los niños. Eh, Esto funcionaba bien, pero este matón quería recibir un pago a cambio de su esfuerzo. Por ello, les pedía una parte de los bocadillos. Funcionó bien durante un tiempo, pero los niños se cansaron de tener que pagar este préstamo, o bueno, este préstamo no, este cobro, ya que únicamente por funcionar como autoridad central no debía aprovecharse de ellos. Por lo tanto, fueron a contactar a los alumnos más grandes, que eran los de la ESO, y les pidieron su ayuda. Em, Ellos les facilitaron una libreta a todos los alumnos de la ESO para que hicieran el registro de las transacciones o de los intercambios entre los cromos. Entonces, cada alumno de la ESO estaba encargado de escribir los intercambios que veía y anotarlos en la libreta y llevar un registro. Para que todos tuviesen el primer registro igual, lo que hicieron es que fue un intercambio público a la vista de todos y por lo tanto la primera transacción era igual en todas las libretas. Este sistema también comenzó a funcionar bien, pero empezaron a aparecer también problemas. ¿Qué problemas? Que las libretas se empezaron a descuadrar. Para evitar estos fallos dentro del sistema de registro de las transacciones y que no hubiese trampas, lo que se hacía era que se sumarían los puntos del intercambio de los cromos del intercambio anterior y se les restaría los del nuevo intercambio y se llevaría un registro con este resultado. Entonces, se daría por buena la transacción o el intercambio
que la mayoría de las libretas registrase con el resultado de la resta de estos puntajes entre los cromos. De esta manera se aseguró un sistema mediante el cual se podrían hacer unos intercambios seguros y que todos los agentes, en este caso los niños, pudiesen tener la seguridad de que esos intercambios se iban a realizar. Es un ejemplo muy sencillo, pero bueno, podemos vislumbrar algunas partes. Por ejemplo, los cromos harían referencia a las criptomonedas o a cualquier sistema económico que se utilice de intercambio. em, Cada una de los bloques de transacción sería pues el registro que se lleva en las libretas. Normalmente en el blockchain son bloques grandes que llevan varios intercambios de criptomonedas, pero en este caso pues era únicamente una línea que era el intercambio que se realizaba entre los niños. Y los mineros, haría referencia a los alumnos de la ESO que son más mayores y son los encargados de asegurar estas transacciones, y la acción de minar, que en el caso del blockchain o de cualquier criptomoneda sería pues hacer la obtención del hash. En nuestro caso sería simplemente hacer la resta sencilla mediante la cual se obtiene el resultado. Pero es un símil bastante sutil que permite entender cómo funciona esta tecnología de blockchain en un sistema muy sencillo. Para continuar, seguimos con los smart contracts, que como ya hemos dicho, son de alguna manera las reglas que sirven o las cláusulas de software que rigen la red del blockchain y que por lo tanto ejemplifican lo que tienen permitido hacer los agentes. Para ello utilizamos dos ejemplos. Uno que únicamente participará un agente y la red, y el otro en el que se necesitará la interacción entre los agentes. Muy fáciles. En el ejemplo en el que únicamente trabaja un agente, es el ejemplo de una máquina expendedora, ya que aunque las reglas no estén escritas en una máquina expendedora, todo el mundo las conoce, ya que al introducir cierta cantidad de dinero podemos obtener una recompensa, que en este caso pues, sería uno de los artículos que contiene dentro de la máquina. Para ello, debemos imaginar que la máquina expendedora es la red de blockchain, donde tiene un smart contract dentro que nos deja claro que al introducir una cantidad de monedas obtenemos un beneficio. El comprador sería cualquier agente, cualquier nodo que participase en la red. Em, las monedas podrían ser datos, información, capacidad de cómputo, incluso alguna especie de pago que se lleva a cabo por parte de un agente de un nodo a la red, y el refresco o la bolsa de patatas o cualquier cosa que se obtenga de esta máquina expendedora sería la recompensa que obtiene el agente por la participación, por la buena participación dentro de la red, ya que los smart contracts también tienen la parte importante que es el castigo, y que si no se actúa correctamente dentro de la red, el agente o los agentes que malversen la red se pueden ver perjudicados, y tanto puede ser una penalización económica como una prohibición a volver a participar en la red temporal o indefinida. Por otro lado, tenemos la interacción entre dos agentes. En este caso, un ejemplo también sencillo, la interacción entre alguien que quiere alquilar un local y alguien que está interesado en este. Para ello, y para no necesitar una autoridad central o alguien que valide este contrato, se utiliza un smart contract. De forma que se da un plazo de un mes en el cual en esta red de blockchain uno de los agentes, el que esté interesado en alquilarlo, deberá introducir una cantidad de monedas, que en este caso serían criptomonedas, y el otro deberá proporcionar un código o una llave virtual con la cual se pueda acceder a este local. En el plazo, cuando una vez se cumpla el plazo temporal, hemos establecido de un mes, se comprobará si estas dos condiciones se han cumplido. Entonces, si las dos partes han funcionado, es decir, se han introducido el pago y el código, se dará por válido el contrato y por lo tanto cada uno recibirá su parte. Y si por el otro lado alguna de las dos partes no ha funcionado o las dos, se podrá ver un castigo, que es lo que he explicado anteriormente, que es la otra parte importante que tiene los smart contracts, que pueden aplicar penalizaciones, ya sea las que se establezcan en este contrato, pero que pueden facilitar que los dos agentes actúen de forma beneficiosa y que obviamente haya una participación activa.
por último, tenemos la tecnología del blockchain, o del Federated Learning, perdón, en la cual este ejemplo no planea explicar exactamente en qué se basa el Federated Learning, ya que al final es simplemente un intercambio de datos en los cuales se garantiza la privacidad entre los agentes, sino un poco la problemática que tendría el no utilizar Federated Learning a nivel general. En este caso, vamos a situarnos como si fuéramos un pastor y tuviésemos un rebaño de ovejas. Y tenemos dos formas de alimentarlos. Recoger todo lo que sería el alimento, llevarlo a un campo y pastar a las ovejas por allí, o diversificar los sectores, o sea, los sitios de alimentación y hacer que las ovejas pasten por varios campos diferentes. Este ejemplo es muy tonto, pero deja muy claro lo que queremos reflejar. Y es que si únicamente se centra los datos, en este caso harían referencia a los alimentos de las ovejas en un único pasto, existe una cantidad de riesgos añadida, las cuales son muy innecesarios. Es decir, que aparecen costes a la hora de acumular y transportar esos datos a un único servidor, que sería el pasto. Hay problemas en la recopilación y la transferencia, ya que puede aumentar la vulnerabilidad y por lo tanto hacer que este servidor o este sitio no sea seguro. También pueden haber problemas, ya que una vez trasladados no se puedan movilizar porque haya cláusulas de privacidad, entre otras normativas. Eh, Incluso algo más serio, que es que si se produce un ataque, un fallo o un error en este servidor, nos vamos a ver obligados a movilizar toda esta información a otro y al ser primero de un gran volumen y de una gran importancia, ya que no es privada, podemos subir tanto costes como daños a la plataforma que estemos desarrollando. De otra manera, si no nos centramos en utilizar un servidor central, podemos proteger los datos, ya que en este caso los datos del cliente, que sería el alimento, no debe salir del pasto de donde se encuentra. Por lo tanto, nos ahorramos los costes de transporte y los costes de acumulación en un servidor central y así como nos evitamos posibles daños tanto al cúmulo total de datos como a tal vez que, aunque se produzca un fallo en alguno de los servidores o dispositivos donde estamos recopilando información, seguimos disponiendo del resto para seguir alimentando y trabajando en la plataforma. Esta ha sido la explicación principal de las tres tecnologías, pero a continuación Pablo os explicará algunos detalles específicos, algunas tecnologías específicas que son también relevantes para el proyecto. Sí, pues vale. De estas tecnologías que también son importantes, aunque no son nuestros tres pilares, una, por ejemplo, es el concepto de Decentralized Finance o finanzas descentralizadas, que es un concepto que surge de la idea de blockchain y la idea de smart contracts. Básicamente, usando estas tecnologías se basan en blockchain y smart contract para ofrecer instrumentos financieros tradicionales sin depender de intermediarios económicos centrales. Es decir, es una forma experimental de finanzas que intenta no depender de bancos, ni de plataformas de intercambio, ni ese tipo de servicios tradicionales, para ofrecer los mismos instrumentos que ofrecen estos bancos. La idea es que la responsabilidad de verificar las transacciones no recaiga tanto en una autoridad central, como puede ser un banco nacional o un banco privado, sino que la verificación recaiga en el propio conjunto de nodos que participan en la red. Es decir, que tú, como participante de la red, seas, en cierto sentido, tu propio banco. Es decir, que eliminas la figura del matón del que hablaba Sergio antes en el patio del colegio. Ya no hay un banco central, que sería este matón, que regula que todo el sistema vaya bien, sino que los diferentes usuarios se ponen de acuerdo entre sí para llevar a cabo las transacciones. Esto tiene la ventaja de que, por un lado, no estás dependiendo de las decisiones que puedan ser más arbitrarias o menos arbitrarias de un banco central, un tipo de entidad que tiene sus intereses, pero también tiene sus inconvenientes y es que al ser descentralizado pues conlleva una complejidad tecnológica mayor y pues no tiene la, digamos, comodidad y en principio estabilidad que tiene este tipo de instituciones. Entonces, bueno, es un concepto interesante de estudiar. Ahora puedo mover yo, ¿no? Vale. Una tecnología también bastante importante que participan en este tipo de tecnologías son en general las pruebas criptográficas.
Y entre las pruebas criptográficas hay una que son bastante interesantes que utilizan las blockchain, que son las Zero Knowledge Proofs, las pruebas de conocimiento cero, que son algoritmos que permiten demostrar que un usuario posee cierta información sin necesidad de compartir nada de esa información. ¿Vale? Y aquí me voy a detener unos minutos en hacer una explicación de un ejemplo de este tipo de algoritmos. Aquí lo importante es que hay dos partes, un verificador que es el encargado de comprobar lo que piensa la otra persona, lo que sabe la otra persona, y un demostrador que es el encargado de demostrar que posee una cierta información o que tiene un cierto conocimiento, pero no quiere revelar nada de ese conocimiento, solo quiere que la otra persona sepa que él lo sabe. Y se llaman así Zero Knowledge Proofs porque digamos que en esta demostración, en esta prueba, no se intercambia nada de información relevante entre las dos partes. El ejemplo clásico que se suele usar, con el que se planteó inicialmente este tipo de pruebas criptográficas, es el de una cueva circular, como la que se ve aquí en la foto, que tiene una puerta oculta que tiene una contraseña. Y tenemos dos personas aquí. Tenemos a Bob, que es esta persona de verde, y Alice, que es la persona de rosa. Aquí Alice va a actuar de demostradora y quiere demostrarle a Bob que ella conoce la contraseña de la puerta para atravesar las dos partes de la cueva. Pero no quiere decirle nada de la contraseña a Bob. No quiere que sepa cuál es la contraseña, ni cómo se usa, ni siquiera hacia qué lado se puede usar. Entonces, ¿cómo puede estar Bob seguro de que Alice conoce la contraseña y sabe cruzar la puerta sin que Alice se lo enseñe, digamos? Pues el algoritmo que se suele utilizar es el siguiente. Primero Bob se esperaría afuera y Alice entra a la cueva por una de las dos ramas, por la A o por la B. Por ejemplo, entra por la B y se esconde detrás. Luego Bob se sitúa a la salida y le pide a Alice que salga por una de las dos salidas. Por ejemplo, por la A. Y Alice, pues en este caso, cruza la puerta y sale por la A. ¿Vale? Y Bob ve que Alice ha salido por la puerta que le ha dicho. Entonces, para Bob hay dos posibilidades. O Alice ha entrado por la puerta A y ha salido por la puerta A y no ha tenido que usar la contraseña porque ha tenido suerte. O ha entrado por la otra y ha salido por la que le ha dicho Bob y ha tenido que usar la contraseña. Eso Bob en principio no lo sabe. Pero si Alice hubiera salido por la otra, por la que no le ha dicho Bob, entonces sabría que Alice no sabe la contraseña. Él está mintiendo. Entonces, haciéndolo una vez, pues Bob realmente no sabe nada todavía. Entonces repiten el experimento. Bob vuelve a salir, Alice entra por una de las dos puertas, Bob le vuelve a decir, venga, sal, ahora en este caso por la B. Y si Alice vuelve a salir por la puerta, o sea, por la salida, por el camino que le ha dicho Bob, entonces Bob puede estar un poco más seguro de que Alice realmente sí sabe la contraseña, porque ya sería mucha suerte que las dos veces no hubiera tenido que usarla ninguna de las dos. Si este procedimiento lo repiten 1000 veces y en todas las veces Alice sale por el camino que le ha dicho Bob, Bob puede estar muy seguro de que Alice efectivamente sí que sabe la contraseña, porque es prácticamente imposible que en cada una de las 1000 iteraciones Alice haya tenido la suerte de no tener que usar la contraseña en ningún momento. Entonces, con este nivel de precisión de tantas veces como iteraciones lo hagas, Bob ha podido comprobar que Alice sabe la contraseña de la puerta, pero no sabe ni cuál es la contraseña, ni cómo se usa, no sabe ni siquiera cuándo la ha usado, ni en qué dirección la ha usado. Simplemente sabe que con una probabilidad altísima, tanta como tantas veces ha repetido en la prueba, que Alice efectivamente posee esa información, tiene ese conocimiento. Entonces, esta es una prueba de cómo se puede transmitir la idea de la posesión de un cierto conocimiento sin revelar nada de ese conocimiento. Entonces, en blockchain, este tipo de algoritmos, esto es un ejemplo bastante simple, pero esto se utiliza para un montón de cosas. En blockchain se utilizan para que los usuarios interactúen entre sí, manteniendo la privacidad de sus datos. Por ejemplo, en nuestro caso, un tipo de algoritmo de este estilo podría utilizarse para que cada uno de los usuarios puedan demostrar que poseen ciertos datos registrados en sus electrolineras y que tienen ciertos modelos locales de predicción que tienen una cierta calidad, sin tener que ceder ninguno de sus datos, por ejemplo. Vale, y como última tecnología, digamos, auxiliar, vamos a hablar un poco de los algoritmos de consenso que se utilizan en las blockchain. Los algoritmos de consenso son mecanismos que se utilizan en las blockchain para validar, confirmar y agregar
las transacciones a la cadena de bloques. Estos algoritmos básicamente lo que hacen es que los usuarios permitan comunicar entre sí y permitan votar qué transacciones son válidas y si quedan incluidas en el registro de cuentas general y cuáles no, ¿vale? Es un sistema de votación y de consenso. Existen muchos algoritmos distintos. Hay tantos como vemos en esta imagen. Aquí tenemos Proof of Work, Proof of Stake, Proof of Authority, hay pues, un montón. Pero principalmente en las redes blockchain se suelen utilizar dos algoritmos, que son los más famosos, que son Proof of Work y Proof of Stake. El primero, Proof of Work, es el primero que se popularizó, se creó con la aparición de blockchain, de Bitcoin, perdón, en 2009 y es uno de los primeros que se utilizó. Proof of Work básicamente es un algoritmo en el cual para validar un bloque los mineros tienen que resolver un puzzle criptográfico. En este caso el puzzle criptográfico es que un minero para validar un bloque tiene que acertar un número que hace que el hash del bloque cumpla una serie de propiedades. Esto es un puzzle criptográfico que es muy complicado de resolver y que la única forma de resolverlo es por fuerza bruta. Consiste en que muchos ordenadores se pongan a probar números durante un tiempo, muchísimos números, hasta que alguien simplemente por suerte consiga acertar ese cierto número. Eso implica que todos los usuarios que quieren validar necesitan gastar una serie de recursos computacionales para poder participar en la red y para poder validar bloques. Este algoritmo es bastante seguro porque impide que cualquiera pueda validar un bloque, implica que si tú quieres validar un bloque tienes que ceder una serie de recursos computacionales, pero tiene el principal problema de que efectivamente es muy costoso. Y esto implica tener a muchos ordenadores en muchos sitios consumiendo un montón de energía. Y esto pues, es bastante perjudicial porque el consumo de energía es elevadísimo. Entonces se idearon otra serie de algoritmos, como por ejemplo Proof of Stake, que es, digamos, el más utilizado y una de las redes más famosas que lo utiliza es Ethereum. En este algoritmo, para la validación de los bloques, se eligen aleatoriamente ciertos mineros y esta elección no se hace con probabilidades equitativas, sino que depende de, digamos, una apuesta que hacen los mineros. Los mineros apuestan una serie de criptomonedas o de tokens de los que sea la red y en función de la cantidad de tokens que tú apuestes, tienes más o menor probabilidad de ser elegido como validador. Entonces, aquí la prueba criptográfica no es tan compleja, no necesitas gastar grandes cantidades de computación. Lo que se pone en juego no es la computación, sino propios activos de la red, es decir, monedas. Entonces, tú apostando monedas puedes, digamos, convertirte en minero y validador de la red sin necesidad de consumir tantísima energía. Y bueno, hay un montón de variaciones de estos algoritmos y habrá que estudiar cuál es el más apropiado para nuestra red. Y bueno, pues ya Sergio os va a explicar el caso de uso un poco más en detalle. Una vez terminada la explicación de las tecnologías, tanto de las más básicas como de las que serían más complementarias, vamos a tratar nuestro caso de uso. Pablo ya ha dicho en un principio que este es un caso de uso específico, pero que la plataforma que se está diseñando para Green en principio es aplicable para varios casos de uso y esa es la idea, que se genere una plataforma que pueda ser utilizada con diferentes casos de uso. Pero centrándonos en el que nos concierne ahora mismo, que es el para el que se está desarrollando, Green lo que planea es la optimización de la relación entre 4 agentes. Y estos agentes, como podéis ver en pantalla, son los proveedores de red eléctrica, los gestores de las estaciones de recarga, las propias estaciones de recarga y los vehículos eléctricos, que serían los usuarios de vehículos eléctricos. Esta relación entre agentes actualmente está muy poco optimizada, ya que para hacer uso de las estaciones de recarga por parte de los vehículos eléctricos, el gestor de la estación de recarga tiene que hacer una estimación del gasto que va a tener, del gasto energético que va a tener, y en base a eso hablar con los proveedores de la red eléctrica y demandarles cierta capacidad energética para ese día o ese periodo temporal. ¿Qué pasa? Que los datos que utiliza el gestor de la estación de recarga son únicamente sus datos propios.
y por lo tanto la estimación que puede hacer varía con muchos factores y no puede ser ni óptima tanto para el proveedor ni para el gestor, ya que puede estar gastando más, o sea, puede estar obteniendo más energía de la que necesita y por lo tanto va a tener pérdidas, o por el contrario puede estar solicitando menos y que en algún momento cuando se vean necesitados de requerir más energía va a tener que volver a hablar con un proveedor y le va a salir a un coste mucho mayor. Por lo tanto, todo esto hace que los usuarios de vehículos eléctricos no puedan acceder a una energía tanto ni óptima ni que tenga un valor adecuado a lo que, o por lo más adecuado posible. Para ello, Green, el objetivo de Green es crear un modelo de predicción de la demanda energética. Esto que hará que las relaciones tanto entre los gestores de las estaciones de recarga con los proveedores de la red eléctrica sea óptima. En esta relación, que más tarde os explicará Pablo cómo funciona todo el flujo de datos y la estructura interna del sistema, lo que se planea es que los gestores de las estaciones puedan negociar un precio ajustado utilizando, como ya hemos dicho, la tecnología de los smart contracts con los proveedores de la red eléctrica, ya que no dispondrán únicamente de la información o de los datos propios, sino que dispondrán de un modelo que esté entrenado con los datos de varias o de la mayoría de las estaciones de recarga cercanas. ¿Cómo se hará esto? Y entonces aquí es donde entra el uso de las tecnologías, utilizando, por ejemplo, tanto la red de blockchain como los smart contracts para el caso de la interacción entre los agentes, y el caso en particular del Federated Learning se utilizará para mantener la privacidad entre las diferentes estaciones de recarga, ya que un gestor de una estación de recarga no querrá compartir sus datos públicos, sus ventas, ni sus valores de números de vehículos eléctricos diarios a otro, ya que son competencia y que por lo tanto la relación entre ellos, aunque todos buscan un beneficio común, tienen objetivos diferentes, ya que cada uno va a querer su propio beneficio. Por lo tanto, para evitar que estos datos sean públicos y que cualquiera se pueda beneficiar de ellos, es decir, los diferentes gestores, se utiliza el Federated Learning para mantener la privacidad entre ellos. Y los smart contracts, aparte de gestionar la red de blockchain, van a servir también como un incentivo, ya que si se actúa de forma beneficiosa para la red y se tiene una participación activa por parte de los gestores de las estaciones de recarga, se darán ciertos beneficios por su participación y por su buena contribución al modelo. De esta manera se generará un buen modelo de demanda energética y todas las partes saldrán beneficiadas, ya que también se utilizará un algoritmo de optimización que afectará a los proveedores de la red eléctrica para que puedan estimar también ellos mejor dónde se va a requerir más energía o dónde serán las estaciones que requieran más energía y por lo tanto distribuir de forma más eficiente la energía por toda la red eléctrica.